En una sesión del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Petro Poroshenko dijo que los militares deben proteger mejor la región de posibles ataques de los separatistas. Ayer, Poroshenko amenazó a los rebeldes con revocar el estatus especial de autonomía de Donetsk y Luhansk. Las fuerzas prorrusas respondieron que eso supondría una ruptura de los diálogos con Kiev. Entre tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que tropas rusas están avanzando hacia la frontera con Ucrania. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunió hoy en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. La Unión Europea estaría dispuesta a ofrecer ayuda concreta a Colombia para aplicar el plan de paz con las guerrillas, aseguró Van Rompuy. Algunos eurodiputados quieren que la ayuda se condicione a la mejora de los derechos humanos en el país. Santos se reunirá mañana con la canciller alemana Angela Merkel. Carbono, a través del... El Tribunal Constitucional Español volvió a suspender la convocatoria de una consulta soberanista en Cataluña. La Corte ya había suspendido a finales de septiembre un primer intento de referéndum sobre la eventual independencia de la región. Pese a la decisión, el gobierno catalán asegura que desafiará la sentencia y seguirá adelante con la consulta, fijada para el próximo domingo. Esto es todo por el momento. En menos de 60 minutos volveremos con más noticias. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 32 minutos, regresamos a Estación Central hablando de la Ley de Austeridad y Ahorro en Jalisco. Le recuerdo que esta tarde nos acompaña el maestro Alejandro Rodríguez Magaña, académico de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Él define esta ley como con la palabra disciplina. El maestro Carlos Alberto Sainz Dávila, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de Cutonalá, define esta ley como difícil pero perfectible. Y se suma a esta mesa, también saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida al maestro Alberto Vallardo Pérez Arce, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO. Maestro Alberto, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo define usted esta ley de austeridad y ahorro de Jalisco? ¿Una palabra o un término corto? Pues una buena intención. ¿Una buena intención? ¿Por qué lo centra en estos términos? Pues sí, como ya yo venía oyendo en el radio los comentarios que hacían los maestros. Sí, yo creo que sí se habla de una, pues es algo que a lo mejor trata de regular cosas que ya están reguladas, pero por otro lado, pues también aparentemente ha sido insuficiente la regulación ya existente. De hecho, ya pensándolo más como en términos, como dirían algunos de filosofía política y de sociología política, pues hablaríamos de que la cultura que tenemos actualmente en México, no solo en Jalisco, sino en todo México, hay una cultura de lo que le llaman el patrimonialista. Es decir, antes de que existieran las burocracias, lo que se hacía, los reyes le asignaban ciertos territorios a algunas personas y le decían, bueno, tú administras ese territorio, de ahí tú me vas a dar tanto de dinero y lo que sobre, pues eso es tuyo, ese era su patrimonio. Esta cuestión pues se ha quedado muy presente todavía en nuestra cultura política mexicana. De hecho, por ahí había un dicho que decían, no me des, ponme donde haya. Entonces, precisamente porque esta concepción patrimonialista de la función pública. Es decir, yo puedo aprovechar lo que puedo obtener del desempeño de esa función, y ya. Y que de alguna manera pues sí lo vemos, es decir, y no es nuevo, ya lo mencionaba alguno de los maestros, pero de hecho esto yo lo recuerdo la primera vez que escuché hablar de este asunto de la austeridad, y que incluso lo llamaron austeridad republicana, en el 1997, en el Congreso Federal, justamente cuando es la primera vez que las fuerzas de la izquierda alcanzan ante un buen número de diputados, y justamente plantearon esto, ¿no? Y plantean cosas muy parecidas a estas, que decían, a ver, ¿por qué se tiene que renovar el parque vehicular todos los años? O sea, cuando dices, a ver, pues que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo se va a acabar sus carros en un año. Pues no, realmente no era un asunto que se justificara estar renovando. Sí, que patrullas, ambulancias, todo eso, claro que sí había que renovarlos, pero en sí, los carros que estaban al servicio de Secretaría de Economía, que no es que anden en la sierra ni ninguna cosa de esas,
o sea, no había manera de esto. Yo recuerdo que decían, es algo muy parecido pues a esto, ¿no? Pero yo creo que en el fondo detrás está esta cultura pues de servicio de lo público, que también algunos lo usan como juego de palabras, que no es lo que se sirven de lo público y no sirven al público. Y un asunto pues incluso de querer que todo el trato que se les dé pues sea equivalente a altos dignatarios, ¿no? Cuando decir, bueno, pues se está haciendo un trabajo, y ese trabajo pues es esto, es decir, en una organización que no sea pública, generalmente pues alguien que hace un viaje de trabajo pues no se le va a dar, incluso si tiene que viajar en avión pues no se le va a pagar clase de primera clase, se va a clase de turista, y si se va a hospedar pues no se va a quedar en la suite presidencial, se va a quedar en un buen lugar, un buen hotel, pero tampoco se va a quedar en lo más lujoso porque está trabajando. O sea, como yo creo que, pero esa parte de asumir incluso de los propios funcionarios, decir, a ver, esto que hago es un trabajo, yo creo que no ha estado tan claro todavía, ¿no? Yo en ese sentido sí veo pues la necesidad de, no sé si de esta ley, pero sí de algo que haga tomar conciencia de que es un servicio público y que no se vale financiar lujos de los funcionarios públicos. O sea, que si no se hace por buena voluntad meter la disciplina, como mencionaba el maestro Alejandro. Ya mencionaban ustedes que muchos puntos ya están contemplados en diferentes leyes. ¿Era necesario entonces hacer una ley que concentrara todo esto? ¿O por qué tenemos ahora esta ley de ahorro? ¿Qué opinan? Creo que no era necesario. Bueno, a lo mejor yo soy el que trae las malas noticias, ¿no? Maestro Carlos Alberto. Pero sí. Creo que no era necesaria una nueva ley, porque esta ley lo que provoca es una sobreregulación. Es decir, cuando un concepto está 2 o 3 veces regulados en diferentes leyes, eso finalmente nos lleva, como comentamos al principio, a su inaplicabilidad para efectos reales. Entonces, en mi opinión, no era necesario, o cuando menos no en los términos en los que está propuesta, por eso la expresión de perfectibilidad. ¿Qué opina, maestro? Sí, yo creo que, pues, más bien, probablemente más bien lo que tendría que haber hecho, justamente siguiendo lo que plantea el maestro, más bien haber revisado lo que ya estaba en las otras disposiciones y ver qué cosas estaban quedando sueltas, y entonces ahí afinar y apretar las tuercas. Sobre todo, pero en este sentido, pues, decir, a ver, es austeridad, pero para el servicio público, ¿no? Entiendo la postura en una perspectiva jurídica, como lo menciona el maestro Carlos. Desde la perspectiva financiera y de administración, me parece que incluso con el momento en el cual fue planteada esta ley, era necesaria. O sea, en ese momento quizá con un tono más que sonaba a justificación y no tanto a una explicación, que se empleaba el tema de los Juegos Panamericanos como aquella necesidad que se tuvo para sobreendeudar al Estado y que de alguna forma justificamos un déficit importante y un mal financiamiento, porque finalmente eso acabó siendo un financiamiento en cierta forma inadecuado. Me parece que, repito, abona a una disciplina, a una racionalidad, austeridad, incluso a un tema moral, aquel en el cual veíamos un despilfarro, hemos visto despilfarro en ciertos programas, en ciertos sectores del gasto, en los que tal vez haya trasfondo político, tal vez se encuentre alguna otra cuestión del momento en el cual se esté presentando, pero me parece que de alguna forma, desde el punto de vista presupuestal, sí es necesario que existan reglamentaciones, que existan leyes, que existan cuestiones tan prácticas y tan llanas como la que se aprobó, para tratar de regresar al redil, de meter a una disciplina a los diferentes organismos a los que le aplica. ¿Creen que con esta ley, ya como está, o con lo que pueda ser perfectible, los ciudadanos preocupados por el gasto, los ingresos, los egresos de nuestro Estado, podamos ser más, que podamos demandarle más al Estado en el sentido del ahorro? Oye, es que ya hay una ley. ¿Cómo lo estás invirtiendo? ¿En qué estás ahorrando? ¿Existe una ley? O sea, si el ciudadano conoce y sabe que existe esta ley de austeridad y ahorro, el ciudadano puede demandarle a los diputados, a los municipios, que de verdad se note el ahorro, que de verdad se note la austeridad. Depende qué entendamos o cuál sería el alcance de esa demanda.
porque esos derechos ya están consagrados incluso como derechos humanos en la parte que tiene que ver con el acceso a la información y la transparencia. Entonces, esta ley precisamente prevé un capítulo donde el ciudadano puede presentar una denuncia. Sin embargo, es un capítulo de, si mal no recuerdo, 2 o 3 artículos que está muy escueto y muy incompleto porque no establece ningún procedimiento. Solamente dice, puedes denunciar ante la autoridad competente. ¿Pero quién es la autoridad competente? Pues el ciudadano tendrá que decidir. Si es un tema penal, pues irá con el fiscal o el Ministerio Público. Si es un tema administrativo, sí tendrá que ir con el Contralor del Estado. Es decir, está imprecisa en esa parte la norma. Entonces, finalmente, no podemos establecer que el derecho del ciudadano está plenamente garantizado con esta ley, sino que apenas está apuntalado. Apenas está apuntalado, porque era mi siguiente pregunta. ¿Se garantiza el gasto, se garantiza el ahorro con esta ley? Dice el maestro Carlos, pues no queda tan garantizado. La ley no puede garantizar eso es el ejercicio, eso es ya en la vida real, en el ejercicio del presupuesto, cuando realmente se puede ver, se puede apreciar si hay austeridad, ¿no? Una ley por sí sola pues podría quedar en letra muerta, ¿no? A partir de enero se cuentan con esos 180 días naturales para que se elabore un programa de optimización de estructuras incluso. Optimización de estructuras hay que ver cómo lo entienden los funcionarios. Okay. Y puede jugar a la inversa, ¿eh? Exacto. Porque esa optimización de estructuras puede resultar que cierta dependencia necesita más personal del que realmente tiene. Y entonces no podríamos pensar que donde sobraran los pueda yo canalizar porque a lo mejor en ese se requiere un perfil específico. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Liquidarlos? Bueno, eso tiene un costo, porque son trabajadores y tienen derechos conforme al 123 apartado B de la Constitución. Entonces es un tema, cuando hablamos de dificultad al inicio, ¿no? Ajá, sí, los puntos en específico, claro. Dónde se debe destinar más ahorro, dónde se debe de invertir más y dónde no. Vamos a nuestro último corte, tenemos aquí llamadas y también nos vamos con las conclusiones de regreso, ¿de acuerdo? Estamos hablando de esta nueva ley de austeridad y ahorro de Jalisco. ¿Usted qué sabe de esta ley? ¿Usted dónde se fijaría o se centraría, investigaría más acerca de los ahorros o austeridades que podamos tener en el gasto público de nuestro estado? ¿En dónde? ¿O de qué municipio usted nos sintoniza y que usted ve que se necesita austeridad en concreto? 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Haz del ejercicio un hábito divertido. Motiva a tu familia y actívense. Dedica 30 minutos al día a una actividad física como caminar, correr o nadar. Usa las escaleras en lugar del elevador. Baila con tu pareja y utiliza la bicicleta como transporte. Cambiar es tu decisión. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Para un buen fin, un buen comienzo. En esta edición del Buen Fin, Profeco es tu aliado. Prepara un presupuesto. Haz tu lista de compras y enfócate en tus necesidades. Revisa los precios. En Profeco te orientamos. Consulta profeco.gov.mx. Disfruta del Buen Fin comprando responsablemente. Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor. Gobierno de la República. Conoce más de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 en un programa especial donde encontrarás toda la información relacionada con esta gran justa deportiva. Transmisión por C7 TV, sábado, 1 de la tarde. Retransmisión, domingo 10:30 de la mañana. TV Más y C7 Jalisco te invitan. C7 Jalisco, más ciudadano que nunca. El Consejo Consultivo de C7 Jalisco genera propuestas y recomendaciones en materia de contenidos y programación. Envía tus comentarios y sugerencias al correo electrónico c7consejoconsultivo@gmail.com. C7 Jalisco, pluralidad sin adjetivos. Siente tus Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, del 14 al 30 de noviembre. Así, encontramos las finanzas de Jalisco. En menos de 2 años pusimos orden.
y 3 de las calificadoras más importantes del mundo nos colocan con alta calidad crediticia. Para lograrlo, todos sacrificamos un poco este año. Ahora, estamos listos para que en los siguientes, tú y tu familia confirmen que el cambio valió la pena. Gobierno de Jalisco. El equipo especializado de C7 Noticias trae para ti la información policíaca más impactante y controvertida. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estamos de regreso en Estación Central hablando de esta nueva ley de ahorro y austeridad en Jalisco. Nos dice Luis Arana, que se comunica de Guadalajara. Interesante el tema con los invitados. Y dice, ayer los señores diputados solo se fueron a los mandos más bajos. No mencionaron el sueldo de ellos, que sería interesante que lo bajaran. Y nos dice Luis Arana, me gustaría que los académicos no hablen tan formal para que todos les entendamos mejor. ¿Qué opinan de los sueldos de los diputados? Ayer se hablaba, ayer decían son alrededor de 60,000 pesos, decían ninguno gana más de 100,000 pesos, creo que arriba el gobernador, no sé. ¿Qué opinan de, está en esta ley el tope de salario para, en el caso de diputados? Finalmente, perdón. No, digo, el problema aquí, más allá de los topes, el problema también es la proporción que tienen con respecto a los salarios mínimos y al Producto Interno Bruto. Por ahí en algún medio electrónico hacían un análisis y que justamente decían cómo aquí los funcionarios públicos ganan muchísimo más incluso proporcionalmente hablando, que lo que ganaría un diputado, por ejemplo, en Estados Unidos. Con todo el Producto Interno Bruto que se genera ahí. Entonces, más bien aquí el problema es la equidad en cuanto a eso. Y bueno, sería de los diputados y de muchos otros. Yo creo que el asunto aquí de la austeridad abarca todos los organismos. Digo, en estos meses también se han publicado análisis, por ejemplo, del gasto de la Comisión de Derechos Humanos, donde, bueno, se gasta, si mal no recuerdo, $1 millón al año en alimentos para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, bueno, eso no entiendo cómo puede ayudar a que se haga mejor el trabajo de esta organización. Entonces, sí, el asunto de los salarios es crítico y más con salarios tan bajos como los que tenemos en México. De hecho, en ese estudio, en realidad, según lo que pasaba ahí y como estaba la proporción, digamos que tendríamos que haber estado como a nivel de Haití para que estuviera equivalente el asunto. Entonces, sí era muy, muy grave la disparidad. O sea, de hecho, era totalmente en contra de la tendencia general. Maestro Carlos. Bueno, el tema de los salarios es añejo. Se ha hablado de tabuladores desde hace mucho tiempo. El propio Congreso ha dicho que va a establecer los tabuladores, pero lo ha establecido de los mandos medios del propio Congreso hacia abajo. No se ha normado esa situación, sobre todo con lo que tiene que ver con los cargos de elección popular, que habría que separarlos, porque podemos tener altos mandos, pero que si tienen una base o no son de confianza, por decirlo de esta manera, bueno, pues tienen derechos laborales también creados y generados. Y es como cualquier otro trabajador, no es que el día de mañana le puedas reducir el salario de un día para otro y no pasó nada, estarías afectando los derechos de ese trabajador. Entonces, habría que separar y entonces habría que realmente, si esta ley de austeridad tiene ese ánimo republicano, bueno, pues habría que ver qué sigue con la implementación y me gustaría observar qué pasa con el Congreso en la implementación de esta ley, que es uno de los sujetos obligados según la misma. Muy bien. En los cambios propuestos con respecto a la propuesta original de esta ley, una de las cuestiones que se eliminaron ya en la aprobación definitiva fue precisamente ese tope al salario mínimo de funcionarios públicos que estaba de 50 salarios mínimos diarios, ¿no? Esa cuestión fue omitida, fue puesta en otro sitio, ¿no? Y finalmente pues sí, una ley de austeridad precisamente para ciertos niveles. Que estamos hablando de aproximadamente un poco más de 100,000 pesos para que hablemos con claridad. Ok, la multiplicación del salario mínimo por 50.
Muchas gracias. Nos dice María de Zapopan, que si podemos invitar a gente del CIAPA porque se está mencionando aumento en el 2015, por favor hagan algo, es un robo. O sea, estábamos hablando de esto en el corte, ¿no? Se va a aumentar precisamente para eliminar los subsidios para quienes más pagan. Depende de cuántos metros cúbicos consuman. No es para todos. Mientras más consumes, más se paga. Más se paga. Entonces es lo que se va a pretender, ¿no? Hacia allá va. Pero lo platicamos con la producción y con muchísimo gusto, María, sobre todo para despejar este tipo de dudas, ¿no? Blanca Hernández de Tabachines dice, ¿por qué no disminuyen los sueldos de la secretaria, de la secretaria, de la secretaria? Primeramente, que quiten a todos los aviadores. En segundo lugar, a los que están realmente trabajando, que tengan salarios razonables, no estratosféricos, y que realmente hagan beneficio a la ciudad con seguridad y servicios públicos. ¿Qué hay de, como comenta Blanca, la secretaria de la secretaria de la secretaria? Este grueso dentro de la burocracia y también los sueldos que se tienen, ¿se contempla dentro de esta ley? ¿Se tiene? No como tal, no, digamos, el tema del aviador, por decirlo coloquialmente, no es materia de esta ley. La ley va dirigida a la racionalización, a la austeridad del gasto, ¿no? Pero hay otros instrumentos, inclusive el Código Penal del Estado de Jalisco establece este tipo de aviadorías como un delito. Aquí el problema es que cuando se detecten estas, realmente haya la intención de llevarlos al plano de un juzgador en materia penal. Pero en cuanto a eliminar secretarios de algunos niveles, creo que sí lo contempla, ¿no? Pero ahí vamos a tener un problema. Ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y entonces, si nosotros fuéramos la secretaria de la secretaria de la secretaria y el año que entra por esta ley de austeridad nos recortan la plaza, entonces nos dan pie a que hagamos una demanda laboral. Y ya sabemos cuál es la historia, a propósito del CIAPA que se mencionaba hace un momento, cuál es la historia de las demandas laborales en este estado, ¿no? Los trabajadores terminan ganando las demandas por deficientes defensas del patrón, del Estado, y en algunos casos terminan siendo millonarias, como fue el caso del CIAPA. ¿Qué futuro le ven a esta ley? Pues así que a corto plazo, porque iniciará su aplicación en enero del 2015. ¿Qué futuro podemos vislumbrar de esta ley? ¿Quién dice yo? Bueno, pues adelante. Maestro Alberto. No, digo, yo pensaría, digo, sin una cultura de la rendición de cuentas, pues no vamos a llegar muy lejos con esto. O sea, porque el asunto aquí es, yo creo que sí está bien lo de la austeridad, pero el asunto es que sí implicaría que se dieran cuentas de decir, bueno, a ver, ¿en qué recorté, en qué no recorté? Porque no tenía que recortar, al contrario, tenía que gastar más y que también se vale. Es decir, el asunto, yo coincido, el puro ahorro, pues no basta en este caso, ¿no? O sea, no es un ahorro para poder entonces financiar algo que sí era más urgente. Pero pues eso implica rendición de cuentas y eso es lo que ahorita nos falta mucho, es decir, tanto desde la ciudadanía de exigir que se nos explique por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, como de parte tenían las autoridades de dar cuenta de qué criterios utilizaron para decidir que íbamos a ahorrar en esto y lo íbamos a gastar mejor en esto otro. Entonces, pues ahí lo veo yo complicado. Maestro Carlos Alberto. Bueno, creo que el futuro puede ser un tanto oscuro, un tanto nublado, precisamente por lo que comentaba ya al inicio de la posible inaplicabilidad que pudiera tener esta ley. Ahora, hay un aspecto fundamental que no podemos perder de vista y que por eso no podemos lanzar las campanas al vuelo. Esta ley no regula el total del gasto público. El gasto público está compuesto por muchas secciones o muchos renglones y si ustedes observan, básicamente a cuáles va dirigido. Va a servicios personales, donde entra todo el tema de los viáticos y los gastos de traslados, viajes y demás. Va dirigido al tema de las adquisiciones, pero es donde es redundante la ley porque eso ya está regulada por la Ley Especial de Adquisiciones, ¿no? Y otras normas por los ingresos federales que son aplicables. Es decir, esta ley va dirigida solamente a algunos aspectos del gasto público, no regula el gasto público y a diferencia de otras legislaciones que sí regulan el presupuesto, sí establecen estos principios de austeridad y estos principios que está proponiendo esta ley para el total del gasto público, de tal suerte que, perdón por el aspecto negativo, pero esta ley, si yo pudiera proponer una segunda palabra a la inicial que nos pedías, Begoña, yo diría que es redundancia. No quiero decir que esté mal, sino quiero decir que había otras formas legislativas y otros canales jurídicos para poder lograr este tema. Uno de ellos, muy claro,
la revisión de la cuenta pública. El propio Congreso tiene en sus manos la posibilidad de revisar a través de la Auditoría Superior de la Federación la cuenta pública, que es donde se refleja el presupuesto y el ejercicio del gasto, y a partir de ahí fincar responsabilidades, ya sea a partir de un crédito fiscal a cargo del funcionario omiso o ya sea a partir del aspecto penal por un posible desvío o cualquier actualización de alguna conducta ilícita tipificada a cargo del servidor público. Correcto. Maestro Alejandro. Pues se está hablando de ser sobrio, de tratar de ser severo, de ser pertinente en una época en la que la crisis económica pues implica que necesariamente la austeridad sea parte de la esencia en el ejercicio del presupuesto. El presupuesto es el deber ser. Y coincido con la apreciación del maestro Carlos cuando mencionaba que se debe de ejercer el presupuesto, y en cierta forma una ley de austeridad y ahorro pues está como en contra de lo que podría ser el ejercicio de un presupuesto público. Llega tarde, pero siempre es un buen día, en mi opinión, para empezar a ordenar la casa, para transmitir un mensaje de que hay intención, por lo menos, de ordenar ese gasto y de tratar de que no se perciba el despilfarro. Pues estamos a 3 minutos de concluir este programa. Yo le voy a pedir a cada uno de ustedes una conclusión brevemente acerca de esta ley, y tomando en cuenta también las palabras con las cuales iniciamos. Iniciamos con el maestro Alejandro Rodríguez Magaña, académico de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Usted nos dice al inicio del programa, disciplina. ¿Cómo concluye usted este programa? Una conclusión brevemente, por favor. No deberíamos de vincular la austeridad con carencia. Una persona multimillonaria puede ser austero y una persona humilde sin recursos podría despilfarrar lo poco que tiene. Realmente una ley de este tipo pues nos debe de llevar finalmente a que se perciba un mejor control, un mejor destino de cada una de nuestras contribuciones. Muchas gracias, maestro Alejandro. Por favor, maestro Alberto Vallardo Pérez Arce, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y coordinador del Observatorio Legislativo de la misma universidad. Usted iniciaba diciendo, es una buena intención la nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco. ¿Cómo concluye, por favor? Sí, pues concluiría diciendo que sí, que coincido en que el asunto aquí de la austeridad tiene que ser más en cuanto a que no tengamos funcionarios que se tratan como si fueran príncipes, sino más bien pues que justamente el dinero público pues se gaste en aquello que es lo más fundamental, ¿no? Que puede ser en obra pública, en brindar mejores servicios públicos, etcétera, pero no en darle trato de realeza a los funcionarios. Muchas gracias, maestro Alberto. Y, por favor, maestro Carlos Alberto Sainz Dávila, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de Cutonalá, define esta ley desde el principio del programa como difícil pero perfectible. ¿Cómo concluye su participación en este programa, maestro? Bueno, si me lo permiten, diciendo que la austeridad debería ser una característica del administrador público, no debería exigirse en una ley, ¿no? De tal suerte que si tenemos una ley que está llena de prohibiciones, obedece fundamentalmente a las malas prácticas y entonces quizás no tenemos a los administradores más adecuados. Y empezando, no refiriéndonos a uno en concreto, sino a todos, refiriéndonos a los 3 poderes, puesto que de los 3 poderes se saben escándalos, ¿no? Entonces, yo concluiría entonces diciendo que esta ley es perfectible, es una buena intención, por supuesto, pero es perfectible desde la perspectiva jurídica, que es la que nosotros le hemos abordado, y que necesita no solamente un trabajo de implementación, sino también una voluntad real de querer ejercer un gasto público realmente racional y realmente austero. Claro, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, gracias por su tiempo, maestros. Gracias a ti. Y a usted lo esperamos mañana, minutos después de las 5 de la tarde, para continuar con este tema, la nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco. Mañana tenemos el punto de vista de los jóvenes, así que lo esperamos a través de C7 Jalisco. Muy buenas tardes. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014. Si te mueves por las avenidas Patria, Acueducto, Vallarta o Guadalupe, te informamos que después de varios años de estar cerrada a la circulación,
En el gobierno de Jalisco tomamos la decisión de abrir el paso en la avenida Juan Palomar hasta Periférico. Ahora vas a notar que mejoramos la movilidad y agilizamos el tráfico en esta zona. Estamos poniendo orden en nuestras vialidades para que puedas llegar más rápido a tu destino y dedicarle tiempo a lo que de verdad importa. Gobierno de Jalisco. C7 TV transmite Zona Metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán por el Canal 7, Puerto Vallarta, Canal 13, Ciudad Guzmán, Canal 12, Megacable, Canal 200.